La noche caía implacable sobre la Ciudad de México. La lluvia, densa y furiosa, golpeaba el asfalto con furia, formando ríos que serpenteaban por las aceras de la gran metrópoli. El viento ululaba entre los edificios, azotando ventanas y doblando los postes de luz. Era una noche en la que nadie, en su sano juicio, querría estar en la calle. Pero allí, entre la tormenta, una pequeña figura corría sin descanso. Sofía, de apenas 5 años, avanzaba con dificultad a través del diluvio. Su vestido, que alguna vez fue rosa, estaba ahora sucio, empapado y pegado a su frágil cuerpo. Sus pies descalzos chapoteaban en el agua helada, sus zapatos rotos habían sido inútiles desde hacía tiempo. El cabello castaño, mojado y enredado, le cubría parcialmente el rostro pálido y angustiado. «Necesito encontrar ayuda», susurraba para sí misma entre jadeos, su aliento formando nubecillas de vapor en el aire frío. Sus ojos verdes escudriñaban la avenida con desesperación. «Mamá, me necesita». A unas cuadras de distancia, una imponente limusina negra se detuvo frente a un semáforo en rojo. En su interior, Javier Torres se acomodaba el nudo de la corbata, su mirada perdida en la lluvia que se deslizaba por la ventana. Venía de un evento benéfico, en el que, como de costumbre, había donado una cantidad obscena de dinero sin pensarlo demasiado. Para el joven multimillonario, la filantropía era un trámite más, una forma de mantener su imagen pulcra ante la sociedad. «All Four Seasons», ordenó con voz calmada, dirigiéndose a su chofer Fernando. Fernando asintió en silencio, habituado a la rutina de su jefe. Pero justo cuando el vehículo estaba por arrancar, un golpecito suave en la ventanilla interrumpió la noche. Javier frunció el ceño y giró la cabeza. A través del cristal mojado, un par de ojos enormes lo observaban fijamente. Eran infantiles, pero con una intensidad que no correspondía a su edad. Fernando se giró, incómodo. «Señor, ¿desea qué?». Javier levantó una mano, indicándole que esperara. Por alguna razón, algo en la mirada de aquella niña le impidió ignorarla. Bajó la ventanilla apenas unos centímetros, permitiendo que el viento y la lluvia invadieran el interior del vehículo. «Por favor, señor». La voz temblorosa de la niña lo estremeció. «Mi mamá está muy enferma, la van a echar del hospital». Javier la observó con más atención. Sus mejillas deberían haber sido regordetas, pero estaban hundidas. Sus brazos eran demasiado delgados para una niña de su edad. Sin embargo, en sus ojos brillaba una determinación feroz. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz controlada. «Sofía, señor». Sofía Montoya, la niña temblaba, pero mantenía la mirada firme. «El hospital dijo que no pueden cuidar más de mi mamá si no pagamos. Ella necesita un médico del corazón». Javier desvió la mirada por un instante. Vio su traje de gala, los lujosos asientos de cuero de la limusina, la botella de champán a medio terminar. Acababa de donar $500,000 a una causa cualquiera, sin recordar exactamente para qué. Y ahora, frente a él, una pequeña empapada y hambrienta le suplicaba ayuda. «¿Dónde está tu mamá?» «En el Hospital Central de Iztapalapa, señor». La voz de la niña se quebró. «Por favor, ella es todo lo que tengo». Fernando carraspeó en el asiento del conductor, incómodo con la escena. «Señor Torres, su compromiso en el hotel». Javier levantó la mano, silenciándolo. Había algo en la mirada de esa niña, algo que no veía a menudo en su mundo de negocios y eventos sociales. «Entra, Sofía», dijo al fin, abriendo la puerta. «Vamos a ver a tu mamá». La niña dudó solo un instante antes de subir. Se sentó en el borde del asiento de cuero, claramente consciente de la lluvia que escurría de su ropa sobre el interior impoluto del coche. «Al Hospital Central de Iztapalapa», ordenó Javier, con un tono de voz que no dejaba lugar a discusión. Fernando lanzó una mirada por el retrovisor, pero no cuestionó la orden. Arrancó en silencio, internándose en la ciudad mientras la tormenta rugía a su alrededor. Sofía observaba todo con los ojos muy abiertos. Sus pequeñas y sucias manos contrastaban con la pulcritud del vehículo. Se encogía ligeramente, como si temiera estropearlo con su mera presencia. Javier le tendió una toalla del minibar. «¿Desde cuándo está enferma tu mamá?» Sofía aceptó la toalla con cuidado, secándose como pudo. «Desde hace mucho se cansa, pero la semana pasada se cayó y no pudo levantarse. Yo llamé a los vecinos y ellos llamaron a la ambulancia». Mientras la niña hablaba,
Javier notó aún más señales de carencia: uñas sucias, cabello mal cortado, ropa vieja. No era desinterés, sino simple falta de recursos. ¿Y tu papá? Sofía bajó la mirada. No tengo papá, solo somos mi mamá y yo. La limusina avanzaba velozmente, dejando atrás el brillo del centro de la ciudad y adentrándose en zonas más humildes. La lluvia no daba tregua, golpeando con fuerza el techo del vehículo. ¿Cuántos años tienes, Sofía? 5 y medio, respondió con un orgullo que hizo sonreír a Javier. ¿Y viniste sola hasta el centro para buscar ayuda? La niña asintió. Mamá me enseñó a andar en metro para emergencias. Aprendí el mapa de memoria. Su barbilla tembló un poco, pero hoy no tenía dinero para el boleto, así que tuve que saltar los torniquetes cuando nadie miraba. Javier sintió un nudo en la garganta. Una niña de 5 años cruzando sola la Ciudad de México, bajo la tormenta, saltando torniquetes para salvar a su madre. Ha sido muy valiente, se limitó a decir. Sofía se encogió de hombros, como si no fuera gran cosa. Le prometí a mi mamá que la cuidaría. El coche finalmente se detuvo frente al hospital. Un edificio antiguo y mal conservado, que nada tenía que ver con las clínicas privadas que Javier solía frecuentar. Él no lo sabía aún, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las puertas automáticas del hospital se abrieron con un rechinido metálico, permitiendo el paso de Javier y Sofía. Un golpe de aire viciado los envolvió al instante, cargado con una mezcla de desinfectante, humedad y desesperanza. El vestíbulo estaba atestado. Pacientes en sillas de plástico rotas, enfermos tosiendo en rincones sombríos, niños llorando en los brazos de sus madres. Un hombre con una venda ensangrentada en la cabeza dormitaba apoyado contra una de las paredes. Las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente, acentuando la sensación de abandono del lugar. Javier frunció el ceño. Este sitio no tenía nada que ver con las clínicas privadas y exclusivas a las que estaba acostumbrado. Por aquí. Sofía tomó su mano sin previo aviso y tiró de él, guiándolo con determinación entre el caos. Javier se sorprendió al notar que la pequeña no dudaba ni un solo segundo en sus movimientos. Se movía con familiaridad, conociendo cada rincón, cada atajo del hospital. ¿No tenemos que registrarnos?, preguntó, extrañado por la facilidad con la que avanzaban. Yo vengo todos los días, respondió ella sin detenerse. Los guardias ya me conocen. Además, siempre están ocupados con las emergencias. Javier tragó saliva, sintiendo el peso de la realidad de Sofía sobre sus hombros. Un hospital público, abarrotado y con recursos insuficientes. Una niña de 5 años acostumbrada a deambular sola por sus pasillos. Cada minuto que pasaba, la historia se volvía más personal. El ascensor está roto desde el martes, anunció Sofía al pasar junto a un elevador con un cartel de fuera de servicio pegado con cinta. Javier miró la precaria señalización y luego la escalera, cuyo aspecto era aún peor. El olor a orina impregnaba los escalones. Manchas oscuras salpicaban las paredes descascaradas y un grafiti borroso decoraba la barandilla metálica. Javier respiró hondo antes de seguir a la niña. Sofía subía ágilmente, claramente acostumbrada al camino. ¿Cómo conoces tan bien este lugar? Mi mamá ha estado internada aquí 2 veces antes, dijo con naturalidad. A veces veníamos cuando tenía que hacerse estudios. El comentario le revolvió el estómago. ¿Qué tipo de vida había llevado esta mujer? Cuando llegaron al 3er piso, Sofía señaló un cartel deteriorado en la pared en cardiología, cuartos 300-315, mamá está en el 307, comparte habitación con otras 3 personas. La enfermería en el pasillo estaba abarrotada. Una única enfermera atendía teléfonos, revisaba historiales y organizaba medicamentos al mismo tiempo. Su rostro reflejaba el agotamiento absoluto. Señorita Ramírez. Llamó Sofía. La mujer levantó la mirada y sonrió al verla. Sofía, cariño, respondió con un leve acento, aunque con evidente cansancio. Ya se acabó el horario de visitas. Pero traje ayuda para mi mamá, dijo la niña, señalando a Javier. La enfermera lo miró de arriba abajo, notando su traje empapado, su corbata de diseñador y su evidente incomodidad. ¿Usted es? Javier sacó una tarjeta de presentación de su cartera y la dejó sobre el mostrador. Javier Torres, dijo con su tono autoritario habitual. Quiero hablar con el médico a cargo del caso de la señora Montoya.
Los ojos de la enfermera se agrandaron. En su mundo, los multimillonarios no aparecían empapados en hospitales públicos de Iztapalapa. Un momento, señor Torres. Mientras la mujer hacía una llamada, Sofía ya tiraba de la manga del saco de Javier. Vamos a ver a mi mamá primero. La habitación está por aquí. Javier dudó. ¿No deberíamos esperar al doctor? Mamá estará contenta de ver que conseguí ayuda. Insistió Sofía. La habitación 307 era un espacio estrecho, con 4 camas separadas solo por cortinas finas. El aire estaba cargado de medicamentos y un televisor antiguo transmitía un programa de variedades con el volumen bajo. 3 de las camas estaban ocupadas. Una anciana dormía profundamente, un hombre de mediana edad hojeaba una revista y en la última cama, Javier sintió que le daban un puñetazo en el estómago. Ahí estaba Sara tendida sobre las sábanas descoloridas. Su rostro lucía pálido y abatido. Su cabello rojizo, que recordaba con tanto cariño, había perdido brillo. Un tubo de oxígeno en su nariz, monitores a su lado, su respiración débil. Sofía corrió hacia ella y le sujetó la mano. «Mamá, mira a quién traje», dijo con ilusión. «Un hombre rico que nos va a ayudar». Sara abrió los ojos con lentitud. Primero vio a su hija y sonrió débilmente, pero luego su mirada se deslizó hacia la figura detrás de ella, y la sonrisa se congeló. El color pareció drenarse de su rostro. Sus labios temblaron, Javier. Susurró casi inaudible. Los monitores cardíacos comenzaron a pitar con más rapidez. Javier no podía moverse, no podía hablar, no podía creer lo que estaba viendo. 6 años, 6 años sin verla, 6 años sin saber qué fue de ella. Y ahora estaba ahí, en una cama de hospital, enferma, con una hija que tenía sus mismos ojos. Sofía miró de uno a otro, confundida. ¿Se conocen? ¿Se conocen? Antes de que alguien pudiera responder, la puerta se abrió y un médico de mediana edad entró con prisa. Llevaba una bata desgastada sobre ropa arrugada y tenía ojeras profundas, señales de muchas horas de guardia. «Señor Torres», dijo el hombre, «soy el doctor Martínez». La enfermera Ramírez me dijo que está interesado en el caso de la señora Montoya. Javier se obligó a reaccionar. Apartó la vista de Sara y volvió a enfocarse en el médico. «Sí», respondió con firmeza, intentando recobrar la compostura. «Quiero saber exactamente cuál es su situación y cómo puedo ayudar». El doctor lanzó una mirada entre Javier y Sara, notando la tensión entre ellos. «Tal vez podamos hablar afuera». «No», interrumpió Sara con voz débil pero decidida. «Él puede saberlo todo. Es un viejo amigo». Angavier sintió su mandíbula tensarse. «Un viejo amigo», el médico asintió y consultó la carpeta en sus manos. «La señora Montoya tiene una cardiomiopatía grave. Está en fase avanzada y necesita una cirugía compleja que no podemos realizar aquí». Javier sintió que la ira y la preocupación crecían en su interior. «No se preocupe por los costos», interrumpió. «Quiero saber exactamente qué necesita y cómo podemos solucionarlo lo antes posible». Pero mientras el médico hablaba, Javier no podía apartar la vista de Sara, porque en su mente había una sola pregunta que no podía ignorar. ¿Era posible que Sofía fuera su hija? La atmósfera en la habitación era densa, cargada de preguntas sin responder. El monitor cardíaco de Sara seguía pitando, registrando el impacto de la sorpresa en su frágil cuerpo. Javier intentó calmar su respiración, forzándose a enfocarse en lo que realmente importaba en ese momento, en salvarla. «¿De qué tipo de cirugía estamos hablando?», preguntó con el tono frío y directo que solía usar en sus negociaciones más importantes. El doctor Martínez ajustó sus gafas y revisó la carpeta en sus manos. Sara sufre de cardiomiopatía dilatada. Su corazón está funcionando a menos del 20% de su capacidad. La única opción viable a largo plazo es un trasplante. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y cuánto tiempo tiene sin la cirugía?», el doctor suspiró, mirando de reojo a Sara antes de responder. «Si no conseguimos estabilizarla pronto, semanas, tal vez días». Sofía, que había permanecido en silencio, aferró con más fuerza la mano de su madre. «Señor», dijo con voz pequeña, mirando a Javier con esos enormes ojos verdes que se le clavaban en el alma. «¿Va a ayudar a mi mamá?». Javier no lo dudó.
Sí, Sofía. Haré todo lo que esté en mis manos. Los hombros de la niña se relajaron y sus labios se curvaron en una diminuta sonrisa de alivio. Voy a organizar su traslado inmediato, continuó Javier, ahora dirigiéndose al médico. La llevaré al Hospital General de Polanco. Quiero a los mejores especialistas en cardiología esperándola allí. El doctor asintió, sorprendido. Podemos empezar los trámites de inmediato, pero el traslado debe ser seguro. Sara está demasiado inestable. Javier sacó su teléfono y marcó a su asistente personal. Roberto, escucha con atención. Necesito una ambulancia equipada con lo mejor en soporte cardíaco ahora mismo. Que la envíen al Hospital Central de Iztapalapa. Cortó la llamada sin esperar respuesta. Sara intentó hablar, pero su respiración era débil. Javier, no te esfuerces, le dijo él con suavidad, pero con firmeza. Nos vamos de aquí. Pero Sara no estaba mirando a Javier. Sus ojos estaban fijos en Sofía. Javier vio cómo la angustia se reflejaba en su rostro, no por su propia salud, sino por la niña que sujetaba su mano. Y entonces, algo dentro de él se rompió. No podía esperar más, Sofía, dijo con voz firme. ¿Cuántos años tienes exactamente? La niña parpadeó, confundida por la pregunta repentina. 5 años y medio. Javier inhaló profundamente en 5 años y medio. Hizo los cálculos en su cabeza. Sara desapareció hace 6 años. Javier sintió un golpe en el pecho. Sus ojos se clavaron en Sara, que lo miraba con terror. Él entrecerró los ojos, Sara. Su voz fue apenas un susurro. ¿Sofía es mi hija? El monitor cardíaco comenzó a pitar más rápido. Sara cerró los ojos con fuerza, como si deseara desaparecer en ese momento. Sofía miró a su madre con el ceño fruncido. «Mamá», pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y 2 paramédicos entraron con una camilla. «Tenemos órdenes de trasladar a la paciente Montoya». La conversación se detuvo. Javier sintió su mandíbula tensarse. Sabía que no era el momento. Pero en cuanto Sara se estabilizara, no dejaría que escapara de esa pregunta nunca más. La ambulancia avanzaba a toda velocidad por la ciudad, con las sirenas rompiendo el silencio de la noche. Javier estaba sentado frente a la camilla de Sara, observando cómo los monitores registraban su débil frecuencia cardíaca. Sofía estaba a su lado, aferrando la mano de su madre. El paramédico ajustó la mascarilla de oxígeno de Sara y verificó sus signos vitales. Está estable, pero necesita tratamiento urgente. Javier asintió, su mirada nunca apartándose del rostro de Sara. Aguanta un poco más. Estamos a minutos del hospital. Sara abrió los ojos, aunque su mirada seguía nublada por el cansancio y la medicación. No tienes que hacer esto, susurró con esfuerzo. Javier apretó la mandíbula. Por supuesto que sí. No quiero que te sientas obligado. No estoy obligado. Estoy haciendo lo que debo. Sara exhaló con dificultad. Su mirada se desvió hacia Sofía. ¿Ella? Javier esperó, pero antes de que pudiera decir algo más, la ambulancia se detuvo bruscamente frente al hospital. Las puertas traseras se abrieron de golpe y un equipo médico ya esperaba afuera. «Tenemos a la paciente». El tiempo se ralentizó. Javier observó cómo los doctores rodeaban a Sara, conectando equipos, ajustando vías intravenosas. Sofía intentó seguir a su madre, pero una enfermera la detuvo con delicadeza. «Déjalos trabajar, cariño». La niña miró a Javier, con los ojos llenos de miedo. ¿Mi mamá se va a poner bien? Javier se inclinó, colocándole las manos en los hombros con suavidad. Aquí tiene a los mejores médicos. Harán todo lo posible. Sofía asintió, aunque su expresión seguía cargada de incertidumbre. ¿Te quedarás conmigo? Javier no dudó. Sí, Sofía. No me iré a ninguna parte. La niña suspiró con alivio y se aferró a su chaqueta. Mientras veía cómo llevaban a Sara a cirugía, Javier supo que su vida había cambiado para siempre. Horas después, Javier estaba en la sala de espera, con Sofía dormida en su regazo. Los minutos se arrastraban como siglos. Finalmente, la doctora Amanda Chun, la mejor cardióloga del hospital, salió del quirófano con expresión seria. Javier se puso de pie con cuidado de no despertar a la niña. ¿Cómo está? Sobrevivió a la cirugía de emergencia, pero su estado sigue siendo crítico. Javier sintió un peso sobre sus hombros, y el trasplante, aún no hay un donante compatible. Javier inhaló profundamente.
Encuéntrenlo. No importa el costo. La doctora Chun asintió, comprendiendo la seriedad de la situación. Antes de irse, se giró señor Torres. No sé cuál es su relación con la paciente, pero sé reconocer cuando alguien está dispuesto a hacer lo imposible por alguien más. Si ella tiene una oportunidad, es gracias a usted, An Javier, no respondió, porque aún no sabía qué era lo que lo impulsaba con tanta intensidad. Quizás la culpa, quizás el amor que una vez tuvo por Sarán, o tal vez, solo tal vez, era el instinto de un padre protegiendo a su hija. Fuera cual fuera la razón, no iba a permitir que Sara muriera. No después de todo lo que había descubierto, y mucho menos sin obtener la verdad. La madrugada se filtraba por los ventanales del hospital. Pero Javier no había cerrado los ojos ni por un segundo. Sofía dormía en un sillón junto a él, envuelta en su chaqueta. Su pequeña mano seguía aferrada a la suya, incluso en sueños. Javier miró su rostro sereno y sintió como una extraña calidez lo invadía. Era su hija, no tenía pruebas aún, pero lo sentía en cada fibra de su ser, y no permitiría que perdiera a su madre. El corazón CQU, podría S a L quinto, ARL a el sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Javier lo sacó del bolsillo con rapidez y respondió en un susurro para no despertar a Sofía. Dime, Roberto. Señor Torres, tenemos un posible donante. Javier sintió que su pecho se oprimía. ¿Dónde? En Monterrey, un joven de 22 años sufrió muerte cerebral en un accidente. El corazón es compatible con Sara. An Javier cerró los ojos por un instante. ¿Cuánto tiempo tenemos? El equipo médico dice que el corazón debe ser trasplantado en menos de 6 horas o será inutilizable. Javier miró el reloj. ¿Cómo lo trasladan? El protocolo estándar es una ambulancia aérea, pero con la burocracia y la disponibilidad de aviones tardarán demasiado. Javier se pasó una mano por el rostro. Usen mi avión. Ya lo coordiné, señor. Roberto rara vez se adelantaba a sus órdenes, pero en ese momento Javier no podía estar más agradecido. Bien, asegúrate de que todo esté listo cuando lleguen. No podemos perder ni un segundo. Colgó y exhaló profundamente. Si todo salía bien, en unas horas Sara recibiría una nueva oportunidad de vivir. Pero hasta entonces, solo podía esperar. SARADSP IRT a un leve gemido. Hizo que Javier girara la cabeza. Sara se removía en la cama, parpadeando débilmente. Él se puso de pie de inmediato y se acercó. Sara. Ella abrió los ojos con esfuerzo y su mirada se encontró con la de él. Por un momento, pareció desorientada. Luego, como si la realidad la golpeara de lleno, su expresión cambió. ¿Dónde? Estás en el Hospital General de Polanco, respondió Javier con suavidad. Te trasladamos anoche. Los ojos de Sara recorrieron la habitación. El blanco impecable de las paredes, la modernidad de los equipos, el tenue olor a desinfectante de primera calidad. Esto no era un hospital público, Javier, susurró, con la voz aún debilitada. ¿Por qué hiciste esto? Javier se inclinó ligeramente, sus ojos clavados en los de ella. Porque te lo debía. Sara entrecerró los ojos. No me debes nada. Javier soltó una leve risa sin humor. Eso no es cierto, y lo sabes. Hubo un largo silencio entre ambos. ¿Cómo está Sofía?, preguntó Sara, cambiando de tema. Javier desvió la mirada hacia el sillón donde la niña dormía profundamente. No se ha separado de ti en toda la noche. Los labios de Sara se curvaron en una leve sonrisa. Es una niña increíble. Lo sé, Sara. Lo miró de nuevo, y entonces, con un nudo en la garganta, Javier volvió a preguntar. ¿Es mi hija? Sara cerró los ojos con fuerza. Por un momento, Javier creyó que no respondería. Pero entonces, con un suspiro tembloroso, ella murmuró, sí, el mundo de Javier se detuvo. A pesar de todas las sospechas, de todas las señales, escucharlo de su propia boca era un impacto brutal. An Sofía era su hija, y él había pasado 6 años sin saberlo. Su respiración se aceleró. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, susurró, con una mezcla de enojo y dolor en la voz. Sara parpadeó, y una lágrima rodó por su mejilla. ¿Porque tenía miedo? ¿De qué? ¿De que te la quitara? Javier frunció el ceño. ¿Quién te haría algo así? Sara apartó la mirada.
Tu madre. ¿El impacto de sus palabras lo dejó sin aire, mi madre? Sara asintió débilmente. Cuando supo que estaba embarazada, me amenazó. Me dijo que si te decía la verdad, usaría todo su poder para arrebatarme a mi hija, que haría lo que fuera necesario para que Sofía nunca supiera quién era su padre. El corazón de Javier latía con furia. Su madre, Victoria Torres, había interferido en su vida muchas veces, pero jamás imaginó algo así. Dios, susurró, pasando una mano por su rostro. No puedo creerlo. Sara lo miró con los ojos llenos de miedo. Lo siento, Javier no quería que te enteraras así. Él la miró y por primera vez en mucho tiempo no supo qué decir. Su madre lo había manipulado. Sara había sufrido sola durante años. Y lo peor de todo, Sofía había crecido sin saber quién era su padre. Javier apretó los puños, pero ahora todo cambiaría. No iba a permitir que nadie más decidiera sobre su hija, ni siquiera su madre. UNENF, RENTAMEENTONSESAR. Y 2 horas después, Javier se encontraba en su oficina privada dentro del hospital. Marcó un número en su teléfono y esperó. Hijo, la voz de Victoria Torres resonó con su tono elegante y frío de siempre. Vaya sorpresa que me llames. Pensé que estabas ocupado con tu distracción. Javier cerró los ojos, conteniendo su rabia. ¿Sabías que tenía una hija? El silencio del otro lado fue suficiente respuesta. Su mandíbula se tensó. Lo sabías. Javier, no te atrevas a justificarte. Su voz era un filo de acero. Me robaste 6 años con Sofía. Hiciste que Sara huyera con amenazas. Como pudiste, Victoria suspiró. Lo hice por tu bien, Javier. Rió con incredulidad. ¿Por mi bien o por el tuyo? Victoria mantuvo el silencio. Te lo advierto, madre, dijo con voz gélida. No te acerques a Sofía. No intentes manipularme de nuevo. No volverás a controlar mi vida. Javier, no seas irracional. No, mamá. Por primera vez en años estoy tomando mis propias decisiones. Colgó antes de que ella pudiera responder, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control. Giró la cabeza y vio a Sofía parada en la puerta. ¿Estás bien, señor Javier?, preguntó con dulzura. Javier sonrió, arrodillándose frente a ella. Sí, Sofía, la niña ladeó la cabeza. ¿Qué pasa? Javier tomó aire y sostuvo sus pequeñas manos. Sofía, hay algo que quiero decirte. Los ojos de la niña brillaron con curiosidad. Javier tragó saliva y finalmente lo dijo. Soy tu papá. El silencio se extendió entre ellos. Javier observó a Sofía con el corazón acelerado. La niña parpadeó varias veces, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Mi papá, susurró. Javier asintió. Sí, Sofía, soy tu papá. Ella no respondió de inmediato. Sus pequeños dedos se cerraron con fuerza en los de Javier y por un instante él temió que la niña se alejara. Pero en lugar de eso, Sofía hizo algo que lo desarmó por completo. Se lanzó a sus brazos. Javier la atrapó justo a tiempo y sintió como el cuerpecito de la niña se aferraba a él con todas sus fuerzas. Siempre quise tener un papá. Susurró contra su pecho. Javier cerró los ojos, sintiendo el ardor de las lágrimas acumuladas. Y siempre debía haber estado aquí para ti. Sofía levantó el rostro, con sus enormes ojos verdes llenos de emoción. ¿Te vas a quedar con mamá y conmigo? Javier sonrió con ternura, acariciándole el cabello. No voy a ninguna parte. LMILAGR ODELTR ASPLANTE. Horas después, la doctora Chun apareció en la habitación con expresión solemne. El corazón llegó. Estamos listos para el trasplante. Javier sintió que el peso de la incertidumbre se duplicaba en sus hombros. Se volvió hacia Sara, que estaba recostada en la cama, demasiado débil para reaccionar rápidamente. Sus ojos, sin embargo, reflejaban un sinfín de emociones. ¿Estás lista?, preguntó Javier con suavidad. Sara exhaló lentamente y asintió. Estoy lista. Sofía corrió hasta la cama y tomó la mano de su madre. Mamá, tienes que ser fuerte. Sara le dedicó una sonrisa débil y acarició su rostro. Siempre lo soy, mi amor. Javier le apretó la mano con firmeza. Vamos a estar aquí cuando despiertes.
Sara lo miró con intensidad. Si algo sale mal, nada va a salir mal. Javier la interrumpió con firmeza. Solo piensa en que cuando despiertes tendrás una segunda oportunidad. Los enfermeros entraron y comenzaron a preparar a Sara para el traslado al quirófano. Sofía la observaba con los labios apretados, intentando no llorar. Justo cuando iban a llevársela, la niña corrió hacia su madre y la abrazó. «Te quiero, mamá». Sara la sostuvo con fuerza, como si ese fuera el último abrazo de su vida. «Yo también, mi amor». Javier sintió un nudo en la garganta mientras veía cómo los médicos se llevaban a Sara Han. Ahora solo podían esperar. HOR-ASETERNAS. Las horas en la sala de espera fueron un suplicio. Sofía se quedó dormida con la cabeza en el regazo de Javier, pero él no pudo cerrar los ojos ni un segundo. Cada vez que la puerta del quirófano se abría, su corazón se detenía por un instante. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, la doctora Chun salió con expresión agotada. Javier se puso de pie de inmediato. «¿Cómo está?». La doctora se tomó un momento antes de responder. La cirugía fue un éxito. Javier sintió que el aire volvía a sus pulmones. ¿Ella está bien? Todavía está en estado crítico, pero su cuerpo está respondiendo bien al nuevo corazón. Las próximas 48 horas serán clave. Javier pasó una mano por su rostro, procesando la información. Sara había sobrevivido. Lo habían logrado. Sofía, que había despertado con el ruido, se frotó los ojos soñolienta. «Mamá». Javier la alzó en brazos y le sonrió. «¿Tu mamá? Está bien». Sofía lo logró. La niña escondió su rostro en el cuello de Javier y comenzó a llorar suavemente. Javier la abrazó con fuerza, sintiendo que, por primera vez en su vida, todo tenía sentido. RSONSTRU y ENDOUNA5. Y de a los días pasaron. Sara despertó con éxito y su recuperación avanzaba lentamente. Javier no se separó de su lado ni un solo momento en Sofía tampoco. Sara aún era débil, pero cada día que pasaba la veía más fuerte. Un día, cuando estaban solos en su habitación, Sara le tomó la mano a Javier. «¿De verdad crees que podamos ser una familia?». Javier la miró con intensidad. «Sara, no hay nada que desee más». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «Entonces, ¿qué sigue?». Javier sonrió y besó su frente con ternura. «Construir juntos el futuro». SEGUN de AS o P, o RTUN y de ADE. Un mes después, Sara fue dada de alta. Sofía estaba emocionada mientras Javier ayudaba a su madre a salir del hospital. «Mamá, ahora sí podemos hacer todo lo que soñábamos». Sara rió, con más vida en su rostro de lo que Javier había visto en años. «Sí, mi amor, ahora tenemos todo el tiempo del mundo». Javier las llevó a su casa. En su casa, porque ya no había tuyos y míos. Solo nosotros, NAFAMIL, y ya pasaron meses. Sofía comenzó la escuela y con el tiempo dejó de preocuparse por si su mamá se pondría bien. Sara volvió a trabajar, pero esta vez sin 3 empleos extenuantes. Y Javier descubrió que no había mayor riqueza en la vida que las personas que amaba. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Sofía se detuvo y miró a sus padres. «¿Esto significa que vamos a estar juntos para siempre?». Sara y Javier se miraron, y con sonrisas cargadas de certeza, respondieron al mismo tiempo: «Sí, para siempre».